¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por seguir mi canal. ¿Sabían que la pieza conocida como Ave María era originalmente en realidad una canción pagana? Les platicaré de ello mientras dibujo. El gran compositor austriaco Franz Schubert nació el 31 de enero de 1797 dentro de un intenso siglo XVIII, en Viena, ciudad testigo de los pasos y vida de los grandes músicos Haydn, Mozart y Beethoven. Increíblemente prolífico en una vida que duraría apenas 31 años, fue autor de la célebremente conocida Ave María, desarrollando un estilo único que inspiraría a nuevas generaciones de compositores románticos como Robert Schumann, Franz Liszt y Chopin. Schubert y Beethoven compartirían la ciudad de Viena durante su vida adulta. El controvertido director, a quien admiraba fervorosamente, reconocido en vida, mientras que él, compositor, al no ser director o un virtuoso como el divino Mozart, muerto 8 años al nacimiento de Schubert, permanecería alejado de la fama internacional durante su corta vida, siendo solo después de su muerte cuando el reconocimiento se asomaría, luchando por ser reconocido en una sociedad que comprendiera la innovación de sus composiciones. Su original música es reconocida por su singularidad al combinar la gran intensidad emocional con la serena belleza poética. Frecuentemente considerado como último representante del estilo clásico y uno de los pioneros dentro del movimiento de la música romántica, caracterizada por la subjetiva expresión intensa de sentimientos y los estados de ánimo, donde soledad, miedo, locura y pasión se emergían como temas principales. Poseedor de habilidades y una sensibilidad poco común para la música desde la temprana edad de 8 años, dejó un enorme legado como compositor de piezas musicales. Entre piezas para piano, canciones Solieder, que eran composiciones cortas para voz y piano, antepasado de la canción que hoy conocemos, ópera, sinfonías y música de cámara. Esta última caracterizada por ser compuesta y tocada para pocos instrumentos, entreteniendo a un selecto grupo de invitados en salones de palacios llamados cámaras, de manera más intimista, en contraste con la música de orquesta. Fue el 12º hijo de un total de 14 de un conocido y modesto maestro de escuela parroquial, Franz Theodor Florian Schubert, y María Elizabeth Katharina Wietz. El padre de esta fue un campesino, siendo el abuelo paterno un cerrajero. Su padre fue su primer maestro, aleccionándolo en varios instrumentos musicales al igual que sus hermanos. Su hermano mayor, Ignaz, le aleccionaría en piano, lo que Schubert superaría y perfeccionaría en poco tiempo. Su maestro de órgano, Michael Holzer, comentaría: si intentaba enseñarle algo nuevo, él ya lo sabía, por lo tanto, no le di ninguna lección real, simplemente conversaba con él y le miraba en asombroso silencio. Para 1808, estudia en el seminario del Colegio Imperial, gracias a una beca, donde se familiarizaría musicalmente con la obra de los tres grandes, Joseph Haydn, Mozart y Beethoven. Sería ahí donde escribiría sus primeros temas siendo interpretados por la orquesta de discípulos del mismo colegio. Ahí estudió con el famoso compositor Antonio Salieri, otro personaje envuelto en misterios que fuera convertido en gran villano en la famosa película Amadeus, de 1984, ganadora de 40 premios del director Milos Forman y escrita por Peter Shaffer, quien la basara en su obra de teatro. La película se inspiraría ligeramente en las vidas de Mozart y Salieri, concentrándose en una rivalidad. Una de las peculiaridades de esta película, y que fue ampliamente criticada, fue la irrespetuosa y estridente risotada de un Mozart interpretado por el actor estadounidense Tom Hilche. Bueno, ¿qué apariencia tenía Schubert? Se conoce por documentos como un hombre pequeño y corpulento de aproximadamente 1,56 metros, de piel clara, con complexión rechoncha, cara redonda y gorda que sobresalía de su cuello corto y abundante cabello rizado, de nariz corta y ancha y labios gruesos con hoyuelo en el mentón. De ojos miopes azul grisáceo bajo espesas cejas cubiertas de sus inseparables gafas. Dada su corta estatura y las características descritas, recibió el apodo por sus amigos de Eschmacher, traducido como pequeño hongo o panzón,
La mayor parte de sus retratos fueron realizados décadas posteriores a su muerte al alcanzar la fama y el reconocimiento merecidos. Era muy afecto a beber en exceso, al tabaco y a la cafeína. Schubert abandonaría la escuela para ingresar a la Universidad Imperial de Maestros de Viena, regresando en poco tiempo al hogar familiar con su padre. Su madre había fallecido en 1812, convirtiéndose con algo más que pesar en maestro de música dentro de la escuela de su progenitor, impartiendo a la vez clases privadas al tiempo que continuaba sus estudios de composición con el maestro Salieri, ellos sin lograr los ingresos suficientes para independizarse. Fue esa misma constante infelicidad durante su época de maestro, se cree denotaría los primeros signos de depresión, además de sufrir de trastorno ciclotímico durante su corta vida, conociéndose este como un trastorno en el estado de ánimo, una forma leve de trastorno bipolar caracterizado por contrastantes estados elevados de ánimo y energía, alternando una moderada depresión. Sobre su vida personal, se enamora de María Teresa Grob, una soprano que actuaba en su misa. Sus planes de matrimonio se desvanecerían debido a la severa ley de consentimiento matrimonial de la época que exigía a un aspirante a novio demostrar solvencia económica y los medios suficientes para mantener una familia. La vida del compositor se vio marcada por una fuerte precariedad económica independientemente de la belleza de sus composiciones. Otra mala noticia se añadiría tras la imposibilidad de lograr un puesto musical en la actual Eslovenia, enviando al hermano de Teresa una colección de canciones que la familia conservaría hasta el siglo XX. Schubert permanecería soltero por el resto de su vida. Ella terminaría casándose con un panadero. Como dato curioso, 8 años tras la muerte del compositor, su hermano Ignaz terminaría casándose con la tía de Teresa. Este fracaso personal definiría la naturaleza de sus creaciones futuras, entre ellas las 600 composiciones para Lied, desarrollando, definiendo y perfeccionando esta forma que musicaliza un poema, donde Schubert destacaría, pese a insistir constantemente con grises resultados en el teatro y la ópera, donde podría obtener grandes ganancias. Se cree que estas últimas fracasaron ante el nuevo estilo italiano de compositores como Rossini. Entre 1815 y 1816, años de explosiva producción, compone sus primeras obras maestras. El Lied, que en su composición se basaba en escritos de poetas, siendo el más admirado Goethe. A finales de 1816, Schubert abandonaría la casa familiar y su puesto de maestro, intentando ganarse la vida como músico de tiempo completo con un escaso o menor éxito. Se mudaría con su amigo Franz von Schubert, donde se dedicaría a componer y donde buena parte de ese trabajo fue inédito, conocido solo entre un pequeño círculo de admiradores, colegas y amigos que lo apoyarían promoviéndolo y recopilando su obra para preservarla durante el resto de su vida y aún después de su muerte. Schubert valoraba mucho la amistad. Sus amigos fueron durante su vida un invaluable apoyo. Gran parte de sus canciones fueron realizadas sobre textos de sus amigos e interpretados en las famosas reuniones privadas en departamentos conocidos inicialmente como Schubertiadas, donde se celebraban sus composiciones, extendiéndose a otras casas como parte de esas reuniones sociales en el periodo de Biedermeier, época en la que se buscaba la vida privada y familiar concentrando la comodidad y sobriedad en el hogar o en reuniones privadas. Esto como respuesta a las restricciones sociales al limitar actividades políticas y de libertad de prensa, a raíz de los pasados conflictos bélicos. El nombre de Biedermeier proviene de una caricatura de un personaje burgués y bonachón, símbolo del ciudadano promedio acomodado, con un gusto por una vida sin complicaciones y segura. En 1818 fue rechazado por una prestigiosa sociedad de amigos de la música en Viena. Sin embargo, en una vuelta del destino, la prensa comienza a voltear hacia él, alcanzando buenas críticas en el extranjero, para aceptarlo finalmente en 1821, cuando su salud comenzaría a decaer en esa década. Como regalo ironía del destino, Schubert conoce en 1822 a Beethoven, de quien se dice reconoció su excepcional don en ocasiones, prediciendo que causaría una gran sensación en el mundo al expresar, en verdad, la chispa del genio divino reside en ese Schubert.
Otro encuentro en la misma ciudad de Viena entre grandes sucedería tiempo atrás entre un muy joven Beethoven de 16 años y Mozart de 31, cuando el primero, al interpretar un tema improvisado, captó la completa atención de Mozart, quien al escucharlo silenciaría a los presentes gritando: «Recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo». En el verano de 1825 compone las 7 canciones basadas en el poema La Dama del Lago de Walter Scott, publicado 15 años antes y que incluiría el conocido Ave María, siendo en realidad un liedo canción y no una partitura religiosa. Originalmente llamada Tercera canción de Helen, centra las luchas entre los clanes escoceses, donde la protagonista pide ayuda a la Virgen. Años después, un desconocido la adaptaría al himno de alabanza en latín, pasando con ello irónicamente de su original carácter pagano al religioso. 2 años más tarde, la muerte de Beethoven, en 1827, afectaría a Schubert profundamente. Él mismo portaría la antorcha durante el funeral del maestro. La Sinfonía Grande. La orquesta de la organización a la que pertenecía la ensayó una vez, sin presentarla públicamente. Se cree fue su dificultad para representarla. Para el primer aniversario de la muerte de Beethoven, Schubert por primera y única vez ofrecería un concierto con obras de su autoría, un rotundo éxito económico aunado a la aceptación del público, aún al ser ensombrecido por un virtuoso, enigmático y controvertido violinista italiano que llegaría a Viena, Niccolò Paganini. Para 1828 presentaría síntomas similares al envenenamiento por mercurio. Irónicamente, Beethoven padecería envenenamiento por plomo, se cree debido a un tratamiento médico con base a ese metal. Los primeros días de noviembre, en su lecho de muerte, sus amigos el violinista Karl Holz y su cuarteto de cuerdas tocan para reconfortarlo, escuchando como obra final el cuarteto de cuerda número 14 de Beethoven. Holz comentaría: «El rey de la armonía ha enviado al rey de la canción una invitación amistosa para la travesía», falleciendo el 19 de noviembre de 1828 en casa de su hermano, siendo un misterio la verdadera causa, existiendo varias teorías como sífilis o fiebre tifoidea. Fue enterrado siguiendo su deseo cerca de Beethoven, en el cementerio de Waring, poco más de 30 años antes de que Viena fuera testigo de la boda del emperador Francisco José con su prima Isabel de Baviera, conocida como Sisi. Este cementerio se transformaría en parque en 1925, conocido como Schubert Park, constituyendo su antigua tumba un busto. 16 años más tarde, las tumbas de ambos compositores serían trasladadas al cementerio central de Viena. Actualmente existe una copia de la máscara mortuoria de Schubert expuesta en el Museo de Pompas Fúnebres de Viena, junto a otros grandes como Beethoven y Haydn. Se cree la original fue destruida o perdida. En 1976 se crea el Festival de las Schubertiadas en Vorarlberg, Austria, reuniendo a algunos de los mejores intérpretes del mundo. Sobre su Sinfonía Inacabada. El manuscrito permanecería en un cajón durante más de 40 años en posesión de su amigo Anselm, entregándolo al director de orquesta, quien dirigiría la obra ese mismo año de 1865. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.